Paulo Enrique era hoy, así que la Organización de los Estados Americanos ya está definiendo a sus auditores para acompañar las elecciones de Brasil, Paulo. Eso llama la atención. ¿Será que Lula va a permitir que eso suceda en estas elecciones de 2026, Paulo? Bueno, Shimon, mira, la situación es bastante directa. Él no tiene opción. Él está obligado a aceptar porque Brasil es signatario de la Organización de los Estados Americanos, que es el órgano regulador de toda la diplomacia en el continente. Es muy cierto que Lula, desde la época en que era presidente, en su primer y segundo mandato, ha estado intentando debilitar la OEA junto con sus socios del Foro de São Fundo. Incluso crearon una nueva institución para eso, que es la CELAC. Y la CELAC no es más que el viejo intento de la época de Fidel Castro de acabar con la OEA, porque fue justamente la OEA, la Organización de los Estados Americanos, la que empezó todo el proceso de denuncias de las barbaridades del régimen comunista cubano allá en los años 60. Incluso fue la OEA la que también empezó a señalar varios escándalos diplomáticos, interferencias y todo lo demás que el régimen de Fidel Castro estuvo haciendo ahí justo al inicio de los años 60, lo que llevó a que tuvieran varias sanciones ampliadas ahí contra el régimen. Pero tomando este punto específicamente, la OEA tiene un papel muy importante en analizar, verificar y auditar las elecciones. Entonces, ellos hacen eso de diversas maneras, de maneras siguiendo una agenda propia. Ellos informan, obviamente, cómo se va a hacer eso, pero Brasil tiene ahí una situación compleja porque solo se puede acompañar hasta cierto punto. Llega un punto en que nadie más puede acompañar el escrutinio ahí. No hay escrutinio público de la elección brasileña, ¿verdad? Entonces, la OEA tiene un límite en Brasil, pero ha sido muy importante en varios eventos recientes. Por ejemplo, en 2019, cuando tuvimos un fraude electoral masivo en Bolivia, fue justamente la OEA la que fue la certificadora que señaló varios problemas que hicieron que Evo Morales huyera de Bolivia, tomara ahí su maleta, ¿no? Y muchos de sus amigos cocaleros huyeran a México y luego se refugiaran en Argentina. Después también tuvimos toda la situación que involucró la elección en Venezuela en 2024, donde la OEA señaló varias inconsistencias, la posibilidad de que fuera imposible auditar diversas cuestiones que ellos habían enumerado ahí. Y la clasificó como una elección sin transparencia. Entonces eso también terminó ayudando bastante en la situación del escrutinio internacional. En la práctica, esa elección después terminó siendo cancelada, aprobada. Maduro asume el poder. No duró mucho tiempo, ¿ok? Él no duró mucho tiempo. Sin embargo, es ahora que Delcy Rodríguez está ahí. Ella terminó siendo cancelada, aprobada como una norma de estabilización dentro de Venezuela por el propio gobierno estadounidense. Pero la posición de la OEA fue muy importante para todo eso. Sí, entonces vamos a entender que es una entidad, ¿no? Independiente incluso de Estados Unidos, ¿no? Algo que viene, monitorea lo que pasa y lo dijiste bien, ¿no? Es extraño eso en Brasil. Solo puedes monitorear y monitorear no es meter el dedo ahí, ¿verdad, Paulo? Monitorear es observar lo que está pasando. Y en Brasil, hasta cierto punto, hasta ese cuarto, recuerdo que Bolsonaro hablaba mucho de un cuarto, ¿no? Cofre, algo así, está allá en el TSE. Y entonces, ¿será que los inspectores o los auditores de esa organización van a poder supervisar exactamente eso? ¿Los servidores? Creo que no, ¿verdad, Paulo? Te confieso que no sé hasta dónde es el límite, ¿no? Que ellos pueden acompañar ya que no hay comprobante impreso, que es lo que hubo en Venezuela, ¿no? Que es lo que hubo ahora en Perú y es lo que hay en Colombia. Todos los países latinoamericanos, ellos tienen la manifestación ahí del proceso electoral, del voto, comprobada por escrito también de alguna forma, ¿verdad? O sale como comprobante o la persona vota de forma manual. Y Brasil es el único que no tiene ese sistema. Ahora, hay algo interesante. La gente de izquierda de Colombia, de Bolivia, de Perú están gritando mucho contra el resultado de las elecciones.
pero elecciones que fueron votadas en las cajitas mágicas iguales a las de Brasil, solo que aún más perfeccionadas. Porque allá tienen el comprobante en papel y aquí realmente no hay. Entonces queda la duda, ¿será que serán eficientes los auditores de la OEA en esta elección? ¿Será que ellos van a poder encontrar irregularidades de verdad si es que existen? Mira, es muy posible, Shimon, que ellos tengan acceso ahí a todas las salas, a las instalaciones del TSE, pero una cosa es tener acceso a la sala y otra cosa es tener acceso a los equipos, ¿no? Al sistema, a todo. Y debe haber una persona que va a presentar, mira, el sistema funciona así, nosotros recibimos de tal manera, ¿no? Pero el TSE no abre incluso ni para cuestionamientos, ¿no? Tenemos que tener cierto cuidado aquí porque dependiendo de lo que digamos podemos ser procesados por el TSE por el delito de cuestionar, ¿no? Las elecciones brasileñas. Y ni siquiera es cuestionar, es tratar de entender el proceso, ¿no? No es cuestionar la validez de las elecciones, pero el nivel de inseguridad jurídica en Brasil en ese sentido también está muy alto, ¿no? Entonces, ellos deben tener acceso, también pueden auditar las casillas electorales, ¿no? Tener acceso a todo ese tema. Entonces, eso es algo extremadamente positivo. Pero aquí termino el comentario, mi estimado, trayendo justamente ese punto. Si nosotros aquí como comunicadores no podemos profundizar mucho en el tema, corremos el riesgo de que el canal sea suspendido, desmonetizado, entre otras cosas. Sabemos el camino que está tomando Brasil. Sí, y solo por curiosidad, ¿no? Si hablamos mucho aquí de las cajitas mágicas, hasta todos adoptan ese término, cajitas mágicas, que es una ironía, pero si hablamos mucho, aparece aquí al pie del video una nota, ¿no? De corrección. ¿Quién hace esa corrección? Me gustaría saber, ¿no? ¿Quién es el equipo que... Yo sé que en TikTok es un consejo incluso, con gente de Lula haciendo una curaduría de temas, de palabras que pueden o no ser usadas allá en esa plataforma. Aquí en YouTube me da curiosidad, pero ellos señalan cada vez que dices algo que amenace su soberanía, ¿verdad? No la del país. Bueno, entonces amigos, ya están llegando esos auditores, ellos van a supervisar y vamos a observar qué va a pasar. Sí, por ahora, Paulo, que está allá en Washington en los pasillos de la Casa Blanca, ahora tenemos una expectativa sobre la ida de Flavio Bolsonaro para hacer ahí la defensa de Brasil. Y no nos dio tiempo de comentar la semana pasada en nuestra charla semanal la respuesta que Marco Rubio envió en una carta. Paulo, antes de que pasemos al siguiente tema, incluso me gustaría que comentaras sobre esa carta que Marco Rubio envió. Y yo hice una lectura bastante positiva de ella porque dio varias señales, pero la señal principal es, mira, Estados Unidos ya encontró un nuevo interlocutor en Brasil, que es Flavio Bolsonaro. Inevitable, decía la carta ahí de forma muy clara. Y eso generó aquí toda una indignación del gobierno de Lula que fue completamente dejado de lado. Incluso Paulo, no podemos olvidar hoy comentar las declaraciones de Lula ayer en Paraguay, ¿verdad? Diciendo que sacó a Brasil de la miseria, que acabó con el hambre en Brasil. Y una declaración maravillosa de él allá, que es verdad, Lula ayudó a Paraguay a hacerse rico. Pero ¿cómo ayudó Lula a Paraguay a hacerse rico? Gente, expulsando todas las empresas e industrias de Brasil hacia Paraguay. Paulo, entonces la carta de Rubio, ¿verdad? Sí, ella tiene mucho peso porque él es el hombre fuerte de Trump, pero en realidad entonces... Exactamente, mi querido. Bueno, Marco Rubio, él es clasificado ahí muchas veces como el principal activo de Donald Trump en su administración. No fueron pocas las veces, ¿verdad?, que Marco Rubio estuvo en una posición destacada, incluso por encima del vicepresidente. Y solo para que tengas una idea, en febrero tuvimos aquí el discurso del Estado de la Unión, que es el discurso anual que el presidente estadounidense da al Congreso. Y ahí el único miembro de su gobierno que él destacó individualmente, incluso pidió aplausos para él, fue Marco Rubio, quien fue aplaudido por demócratas y republicanos, ¿ok? Ahí tenemos muchas cosas, es muy visual, ¿no? El State of the Union, cuando los temas no son del agrado de ambos lados. Tenemos una división de republicanos a la derecha, demócratas a la izquierda, ¿no? Ahí en el Senado.
y fue aplaudido por todos los lados. Es un hombre muy respetado dentro del Congreso estadounidense. Bueno, y él como la persona a cargo de la diplomacia, le respondió aquí a Marco Rubio la carta inicial que el senador Flavio Bolsonaro envió pidiéndole a él, a Estados Unidos, que considerara no grabar a Brasil. Entonces Marco Rubio agradeció la visita, agradeció, ahí está el punto, ¿no? El punto interesante de la carta cuando la vamos a desmenuzar. Primero, él agradeció la visita reciente aquí en Washington, D.C. a finales del mes de mayo. Él también agradeció la cooperación del senador en los temas de inteligencia e información sobre la cuestión que involucra al PCC y al Comando Vermelho siendo clasificados como terroristas, ¿verdad? Él le da todo el peso a la participación, ¿verdad? Al apoyo que tuvo el senador. Pero ahí en la cuestión que involucra la portaria 301, él va hacia lo institucional y dice lo siguiente, mira, lo que él estaba diciendo, ¿verdad? En pocas palabras en la carta, aquí vamos a seguir los procedimientos normales, pero todas las partes interesadas son muy bienvenidas a participar en la audiencia pública. Y esa audiencia pública va a ocurrir el día 6 de julio. Incluso, Shimon, yo estaré ahí, ¿ok? Yo estaré ahí haciendo el seguimiento, ¿verdad? De esa participación del senador Flavio Bolsonaro. Aquí en el Departamento del Tesoro estadounidense el día 6. Y Flavio, él se inscribió para abogar por Brasil y mostrar, ¿verdad? Que Brasil ahí puede resolver esas cuestiones. No tenemos información sobre cuál será la línea propiamente dicha que el senador va a utilizar, pero ¿qué podemos especular aquí? Por el contenido que él ya ha mencionado en la carta que envió a Marco Rubio, también es que él se va a presentar como, mira, tranquilos, no se adelanten, porque existe una gran posibilidad de que yo sea el presidente de Brasil. Y entonces esa interlocución y esa intermediación van a ser más transparentes, van a ser mejores para que todas las partes las lleven a cabo, ¿no? Ahora hay que ver si el presidente Donald Trump lo va a ver de esa manera, porque la decisión es de él, ¿ok, Shimon? ¿Qué pasa? Son algunas etapas que necesitan ser seguidas. Él pidió esa investigación en julio de 2025 y 25. ¿Y qué pasó? El gobierno brasileño intentó llevar eso, ¿no? No en la conversación, vamos aquí, ¿no? Hacer nuestro arreglo muy como Lula está acostumbrado a hacer. Y diplomáticamente, el caso de Paraguay que acabas de comentar, por ejemplo, ¿no? Me da pena ajena, ¿no? Ver al presidente diciendo, no, vinimos aquí, les dimos dinero. Imagínate decir eso en otro país donde tu presidente es del otro lado, ¿no? El gobierno de Paraguay es de derecha. Pero volviendo aquí, Lula no siguió todos los pasos de la forma en que a los estadounidenses les gusta trabajar. Él intentó hacer eso a su manera. Un ejemplo es el tema de la carta. Parece algo tonto. Nosotros los brasileños, las cartas, híjole, pero ¿por qué no mandó un WhatsApp? Entonces, pero aquí en Estados Unidos la cosa funciona. Es muy así con ellos, esa cortesía, esa forma de comunicarse, dejando todo registrado a través de cartas y todo eso. Eso tiene un peso enorme, ¿ok? Para todo aquí, desde la política hasta el banco, ¿ok? Tú como cliente de banco, algunas cosas se resuelven a través de una carta. Vas allá con tu gerente, presentas una carta con tu solicitud y queda el registro. Eso forma parte de la cultura estadounidense, de la formalidad estadounidense. Entonces, eso tiene mucho peso cuando, por ejemplo, pones tus solicitudes en una carta. ¿Y qué tenemos entonces en medio de todo esto? Entonces, el gobierno estadounidense no tuvo esa interlocución propiamente interesada de Brasil en estos asuntos. ¿Y qué tendremos ahora? Ya se hizo todo el escrutinio, ya se hizo toda la investigación y ahora a partir de eso tendremos esta audiencia pública, donde se expondrán los argumentos a favor y en contra de la implementación de estas tarifas. Y el 15 de julio es la fecha límite para que el presidente Trump acate o no esas ponderaciones, esas consideraciones que ya fueron hechas por el Departamento del Tesoro. La recomendación al presidente ya fue dada sobre la sobretasa del 25% y ahora pasará por una última capa de escrutinio. Y ahí Flavio Bolsonaro entra, otras personas entran, habrá ahí posiciones en contra y a favor, ¿ok? Eso es importante decir.
y la decisión final debe ser tomada por el presidente Donald Trump en persona y con su firma el día 15 de julio. Ahora, estratégicamente para el propio Flavio Bolsonaro es un gran escenario, ¿no? Asumir el protagonismo en la defensa de Brasil. Porque ahí está el asunto, esa narrativa de que fue Flavio Bolsonaro o incluso Eduardo Bolsonaro, ¿no? Y los demás que están cerca de la Casa Blanca, de que ellos provocaron las tarifas contra Brasil, esa narrativa se desmonta. O sea, el tipo estuvo allá pidiendo por el amor de Dios que no le pusieran tarifas a Brasil. Y ahí él revela el otro lado, que es eso que Paulo acaba de mostrarnos de forma muy clara. Él revela que el gobierno de Lula no tuvo la menor intención de impedir las tarifas. Tanto en las negociaciones que se sucedieron desde que él empieza las tratativas con Trump, desde que Trump le manda una carta a Lula, hablando de Moraes, hablando de Bolsonaro, hablando de los presos del 8 de enero de las empresas estadounidenses que están siendo perseguidas y censuradas en Brasil. Hubo esa primera carta, ¿verdad? Sí. Y el gobierno brasileño no hizo absolutamente nada, no negoció. Solo se quedó en esa emoción, sí, mucha química entre nosotros. Y al final de cuentas el ambiente se echó a perder completamente. Y Flavio Bolsonaro está exponiendo exactamente esa incompetencia del gobierno de Lula y diciendo, mira, yo lo vi. ¿Dónde está el representante de Itamaraty o dónde está el representante del gobierno de Lula aquí, mira, para ayudar a defender a Brasil? Simplemente no estarán ahí en el escenario, gente. Entonces es una derrota. Y creo que su orgullo es tan grande, oye Paulo, que no se inscribieron, no mandaron a nadie para representar o para ocupar ese mismo escenario, porque todo Brasil va a estar mirando eso la próxima semana. Mira, Shimon Oliveira, sí, dijiste que se agrió. Me vino la expresión, me encantan los dichos populares, ¿sabes? Todavía tengo la intención de escribir un libro solo sobre eso, pero me viene la expresión, ya se puso fea la cosa, ¿verdad? La situación ya está complicada y todavía se pone peor, amigo mío. La cosa se complica, Shimon Oliveira. Ya se puso fea la cosa. Y es verdad. Pero vamos, ¿no? Mira, realmente eso es muy complicado. Por lo siguiente, ¿cuál fue la excusa o la justificación institucional que dio Itamaraty? La justificación institucional de Itamaraty fue que ni siquiera en esas comisiones ellos no estarán presentes porque otros países como China, como la Unión Europea, no participan, ¿verdad?, de esas audiencias públicas, porque ahí es justamente para los empresarios, es en la esfera privada y el punto diplomático está en otra instancia. Vaya, de verdad, ¿no? Mira qué interesante. Ahora la pregunta que queda aquí, Simao, es la siguiente. ¿Cómo manejan su interlocución China y la Unión Europea? ¿Cómo ejercen China y los países de la Unión Europea su diplomacia? Es muy fácil hacer esa comparación superficial que hizo el Itamaraty, pero lo peor de todo, Simao, fue la forma en que el Itamaraty comenzó esa publicación en sus redes sociales. Sí, es prácticamente así en el caudillismo latinoamericano. Parece que Brasil está involucionando diplomáticamente y ahí habla sobre traidores de la patria y todo eso. Si cambias palabras ahí como Brasil por Venezuela y brasileño por venezolano, parece que estás leyendo una comunicación del régimen chavista. Solo para que tengamos una idea aquí, o cubano, ¿ok? La situación es bastante crítica. Hay una de sabor. Estoy tratando de usar términos educados aquí cuando hablamos de diplomacia, ¿verdad? Pero hay una percepción muy mala de varios diplomáticos brasileños sobre hacia dónde está llevando la administración petista al Itamaraty. Con certeza podemos decir que es el punto más bajo en la historia de nuestra diplomacia a lo largo de estos 202 años, ¿verdad? Considerando no 204 años, considerando nuestra independencia en 1822, mi querido. Entonces, amigos míos, la próxima semana tendremos otro episodio de esta novela. Y realmente Paulo Enrique Araujo parece que es una pelea de cuchillos. Solo que el PT no está participando en esa pelea. Se quedaron fuera y van a perder el escenario electoral. Porque la etiqueta ya no está pegando. Porque canales independientes están ahí en las redes sociales mostrando el dibujo del juego.
¿verdad? Para que las personas comprendan que realmente es por incompetencia y por falta de voluntad, y no por un golpe, no por una trampa. En realidad te voy a decir, Paulo, Lula le puso todo esto en bandeja de plata a Flavio Bolsonaro, ¿verdad? O él la levantó, ahora que es época de copa, le puso el balón a Flavio Bolsonaro para que hiciera un golazo allá en Estados Unidos. Y en periodo electoral, cualquier movimiento parece algo gigantesco, ¿verdad? Si fuera de periodo electoral, la ira de Flavio Bolsonaro tal vez no tendría ningún significado relevante en la política nacional. Pero estamos en la recta final del periodo electoral, así que cualquier pequeño movimiento positivo termina favoreciendo a uno u otro. Ahora, en esa misma línea de elecciones en América Latina, tuvimos un desastre en Venezuela que devastó a Venezuela. Ya estaba devastada por el Foro de Sao Paulo, por el socialismo comunista de Hugo Chávez, de Maduro, por la dictadura. Ya estaba completamente destruida y luego vino el terremoto para rematar todo y acabar de una vez por todas con ese país, ¿verdad? Me parece, ¿verdad, amigos? No, ellos no divulgan esos datos directamente, van a tardar en divulgar, pero parece que hay más de 100,000 personas desaparecidas, ¿verdad? Hay ahí más de 2,000 muertos, más de 12,000 personas sin hogar, pero el número es mucho más devastador de lo que se imagina en Venezuela como resultado de ese terremoto. Ahora, varios países, Brasil, Argentina, varios países aquí de América Latina, incluso Israel, ¿verdad, amigos? Curiosamente, ¿no? Israel, del otro lado del mundo, envió equipos para ayudar en los rescates. Israel tiene uno de los mejores equipos del mundo para actuar en estos desastres naturales. Incluso aquí en Brumadinho, ¿verdad? Si no me equivoco, no sé si fue en Brumadinho o en Mariana, pero tuvimos ahí en Minas, ¿no? Esa presencia israelí cuando ocurrió ese derrumbe, ese deslizamiento de tierra que sepultó a todos. Pero en Venezuela estamos teniendo más problemas además del terremoto, ¿verdad? Estamos teniendo problemas graves de violencia, incluso de corrupción. Ahí, a plena luz del día, todos lo están viendo. Y Estados Unidos está ahí intentando coordinar, Paulo Enrique Araujo, coordinar una forma de rescate. Porque al final de cuentas Venezuela terminó estando bajo la tutela estadounidense y de alguna manera ellos están ahí intentando arreglar el desastre que se hizo después de este terremoto. Y las noticias son terribles, mi amigo. Así es, Shimon. Mira, son varias capas lo que tenemos, ¿no? El caos humanitario. La participación de Brasil hasta ahora ha sido casi insignificante ante lo que se necesita en la semana justo al día siguiente, ¿verdad? La semana pasada, en los primeros días, hoy se cumple una semana del terremoto, hice bastantes comentarios comparando lo que varios países estaban haciendo y lo poco o casi nada que hizo el gobierno de Lula. Eso para Brasil es muy malo. Brasil, por su tamaño, por la proximidad histórica, por la división de frontera, todo lo que tenemos, ¿verdad? La cantidad de venezolanos en Brasil, Brasil tenía que ser líder, uno de los líderes de ese apoyo a Venezuela, pero es esa cosa, ya no es Maduro quien está ahí. Está bien que sabemos que Dilma Delcy Rodríguez tampoco es alguien en quien podamos confiar, pero ahora ella es vista como traidora por la cúpula del Foro de Sao Paulo, ¿verdad? Ella está sentada con los imperialistas, ¿verdad? Los malvados. Pero, ¿qué es lo que vemos, Shimon? Justamente, y aquí no es cuestión de politizar, es una cuestión de libertad y de que la población tenga condiciones. ¿Cuáles son los principales países que están ayudando a Venezuela? Todos los países que están más alineados con una visión de derecha. Y aquí no estoy hablando de derecha política, estoy hablando de propiedad privada, libre iniciativa de emprendimiento, libertad económica, donde las personas pueden tener prosperidad, propiedad, y el gobierno defiende eso. Entonces es El Salvador de Bukele, es Argentina, es Israel, son los Estados Unidos, por supuesto, mi estimado. Sí, no, es solo para agregar ahí, disculpa por interrumpirte, y a la gente le molesta cuando te interrumpo, quieren matarme. Pero el canal es mío, interrumpo cuando yo quiera. Paulo, no, iba a decir, son las democracias, ¿no? Porque no ves a los dictadores corriendo para salvar. Miren, no están viendo a Rusia hacer absolutamente nada y ni siquiera puede, ¿verdad? Para que se den una idea, amigos, para que se den una idea, están muriendo soldados rusos. De hecho, la expectativa de vida de un soldado ruso en la línea de frente es de 35 minutos.
¿Tú crees que Putin va a hacer algo para ayudar con el terremoto? Sí, no ves a Corea del Norte, no ves a China moviendo cielo y tierra, pero ¿por qué mencioné esto? Porque eran ellos los que estaban explotando Venezuela, Paulo. Ahora, Exactamente. No, exactamente, mi querido. Y ahora la situación se va poniendo cada vez más complicada porque el ejército venezolano no tiene capacidad de movilización. Tanto es así que, ¿qué fue lo que vimos en las primeras 24, 48 horas? El ejército estadounidense haciendo un barrido para entender la magnitud de todos los problemas y la incapacidad del Estado venezolano para socorrer a las víctimas. Entonces, fueron casi 48 horas que sabemos que son cruciales en una situación como esta, cruciales para salvar vidas. Hoy, una semana después, todavía hay personas siendo rescatadas con vida de debajo de los escombros, ¿ok? Y eso está sucediendo, pero muchas, tal vez miles de personas perdieron sus vidas debido a la ineficiencia del Estado venezolano. Entonces, ¿qué tenemos? Este terremoto, obviamente el desastre natural no se puede impedir, pero sí se pueden mitigar algunas situaciones. Entonces ya empieza con algunas denuncias de que la parte de ingeniería y fiscalización de los últimos 30 años en Venezuela, por lo que todo indica, no estaba siendo bien coordinada. Hay varias viviendas populares en la región de La Guaira, que fue prácticamente el epicentro del terremoto, que fueron entregadas por Hugo Chávez. Y entonces, ¿qué pasó? Esas viviendas simplemente se derrumbaron, Chimón. Y ahora ya hay varios indicios que lo muestran, incluso con lo que está expuesto en los escombros, que el gobierno de Hugo Chávez no siguió las directrices de ingeniería para hacer estas viviendas más resistentes a los terremotos. Miren la gravedad de esto, amigos míos. Eso se llama corrupción. Eso se llama corrupción. 20 años después desvían recursos. Todo se vino abajo. Ahí hay desvío de recursos, haces propaganda electoral, dices, mira, le estamos dando casas al pueblo, etcétera, pero mira lo que pasó. Y ahora tuvimos más denuncias. Chimón, la cosa está bastante complicada porque el ejército bolivariano, ¿verdad? No boliviano, bolivariano de Venezuela. Y aquí tenemos que tener cuidado de no generalizar con toda la gente del ejército, ¿verdad? Siempre tenemos que matizar esa información. Pero ¿qué pasa? Ellos están limitando el acceso incluso a equipos preparados, entrenados para el rescate. Incluso hay videos, ¿no?, de Diosdado Cabello discutiendo con un rescatista estadounidense que quería entrar y él no lo deja. Detalle, Diosdado Cabello tiene una recompensa de millones y millones de dólares por su captura, ¿ok? Y está ahí en el gobierno. Sí, ese es uno de los puntos incluso por los que el presidente Trump está siendo muy presionado aquí dentro de Estados Unidos, ¿ok? La base latina del Partido Republicano cada vez más le está exigiendo una acción contundente al presidente Donald Trump respecto a esto. Incluso tengo una información de María Corina Machado para compartir aquí en un momento. Bien, y lo que tenemos entonces son varias denuncias de robo. Sí, allí está la acusación de que esos militares venezolanos están impidiendo la entrada de rescatistas para que ellos hagan el saqueo, ¿ok? Hay denuncias incluso, Shimón, de que algunos rescatistas cuando encuentran dinero, encuentran algo, son obligados a entregarlo al ejército bolivariano de Venezuela. Entonces, así, ahora, ¿qué se está haciendo con eso? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a tratar? No hay transparencia y hay una gran presión aquí dentro de Estados Unidos para que la administración de Trump intervenga y asuma esa cuestión de control y de acceso a los lugares de rescate. La situación es bastante crítica. Incluso, Shimón, hago un llamado aquí, lo dejé fijado, ¿no?, en mi Instagram, cuando la persona entra a mi perfil, PH Araujo Real, ahí en la parte de las historias destacadas, puse, ¿no?, llamado para donaciones en el estado de São Paulo y Minas Gerais, ¿ok? Hay contacto de las instituciones donde venezolanos que conozco de la diáspora con quienes tengo contacto están ahí actuando. En mi perfil de Twitter también, en PH Araujo Real, también está ahí, perdón, PH Araujo, solo @PH Araujo.
Ahí está el video que hice, ¿verdad? Pidiendo a las personas que contribuyan, que apoyen a nuestros hermanos venezolanos, ¿ok? La situación es crítica. Sobre María Corina Machado Simón. Simón, ella está desesperada por volver a Venezuela, ¿verdad? La principal líder de la oposición. Ella llegó a tomar un vuelo privado aquí en Estados Unidos, lo tomó en Virginia y tuvo que aterrizar más al sur de Estados Unidos, y ahí le informaron que el gobierno estadounidense no estaba autorizando ni recomendando que ella fuera. Entonces ella tomó un vuelo comercial normal, fue a Panamá. En Panamá, cuando estaba en la puerta de embarque para ir a Bogotá, para Bogotá no, ¿verdad? Para Caracas. Bogotá era cuando existía la Gran Colombia, un solo país, ahora es solo Venezuela. Entonces, cuando iba a Caracas, la aerolínea se disculpó y dijo que no la dejaría embarcar, y la justificación fue la siguiente: si la dejamos abordar este vuelo y regresar a Venezuela, corremos un riesgo serio de que Copa Airlines, la aerolínea, pierda su autorización para operar dentro del territorio venezolano. Entonces, así vemos que el chavismo, la dictadura chavista todavía está ahí. El gobierno estadounidense, y a través del secretario Marco Rubio, no está recomendando el regreso de María Corina Machado a Venezuela, justamente porque entienden que existe una preocupación seria por la integridad física de ella en medio de todo esto. La indignación de la población venezolana es muy grande. ¿Y qué pasa, Simón? Chimón, en medio de todo esto, ella puede convertirse en un símbolo nacional y hacer que muchas personas se levanten contra el gobierno, lo que podría hacer que ella fuera arrestada o incluso asesinada por agentes favorables al régimen chavista que todavía está en el poder. Hay una preocupación seria sobre eso. Mira qué fuerte, ¿no? Qué situación. Es eso en lo que los brasileños tienen que pensar a largo plazo, amigos. Porque mira, una dictadura, ¿cierto? Que gobernó Venezuela creo que por más de 20 años, ¿verdad, Paulo? Entró ahí Chávez hace 26 años, en los años 2000, ¿no? Entra ahí Hugo Chávez y gana con elecciones, amigos, democráticas, en la misma época que Lula. Ellos eran así, mira, estaban juntos intentando llegar al poder. Entonces entra Hugo Chávez, implanta una socialdemocracia y después una dictadura, ¿verdad? En Venezuela, que era uno de los países más ricos de América Latina, y destruyen el país en esos 20 años, ¿cierto? Entonces tenemos al PT en Brasil, amigos. Tenemos al PT en Brasil desde hace más de 20 años, que va a quedar en Brasil dentro de 20 años, ¿entienden? Y eso es todo, esos son los resultados. Vino el terremoto, pero el terremoto podría haberse superado fácilmente, guardando las debidas proporciones. Obviamente fue un terremoto, ¿no? Pero con organización, ¿no? Mira el desorden, mira la violencia, mira el peligro que el pueblo venezolano que se quedó allá vive hoy en la incertidumbre. Era mejor de una vez por todas que Estados Unidos decretara: miren, ahora somos nosotros los que mandamos aquí y se acabó. Que un régimen que va a explotar a ese pueblo hasta el final. Y las escenas están llegando, Pablo, incluso allá en mi Telegram personal. Ahí está el enlace fijado aquí en los comentarios. En Telegram están las imágenes ahí. No podemos poner aquí las imágenes terribles porque YouTube no lo permite, pero ahí están las imágenes de las personas siendo rescatadas. Sí, los policías, los militares peleando por el dinero de las víctimas que encuentran ahí en las casas, ¿entiendes? Es algo horrible, unos sinvergüenzas, horripilante. Oye, Paulo Enrique, mira, para que sigamos aquí, porque hay muchas cosas interesantes e importantes de las que hablar aquí sobre América Latina, sobre Estados Unidos. También tuvimos al parecer un giro para el propio Trump. Porque mira, tenemos esa personalidad de Trump y es diferente en cada lugar. Mira, aquí para nosotros en América Latina, Trump ha logrado ayudarnos. Y aunque él no quiera, aunque ese no sea su interés, ¿verdad? Él ni siquiera sabe que Doña María, que Don Juan existen. Pero como Estados Unidos necesita organizar, pacificar, poner orden aquí en América Latina, inevitablemente nosotros, los brasileños, vamos a ser beneficiados con eso. Pero parece que en Estados Unidos, principalmente ayer, tuvimos algunas decisiones, incluso judiciales, porque
Solo para recordarles, en Estados Unidos pasó exactamente como pasó aquí en Brasil, guardando las debidas proporciones con el STF, ¿entienden? El Poder Judicial decidiendo cosas políticas y así sucesivamente. Sí, parece que Trump tuvo algún revés allá en Estados Unidos ayer, Paulo. Y lo que me llamó la atención fueron dos cosas principales, ¿verdad? Es la cuestión de tener ciudadanía. Entonces va el extranjero, tiene un hijo en Estados Unidos y automáticamente, ¿no?, esa ley permitía que ese niño tuviera ciudadanía estadounidense. Al final de cuentas nació allá en territorio de Estados Unidos. Y otra cosa que llamó la atención también, y eso tiene que ver con el deporte, ¿verdad? Con la participación de personas trans en los deportes femeninos, entre otras cosas. Pero parece que el ambiente no está tan favorable para Trump ahí, en su propio país, Paulo. Así es, Shimon. Mira, son dos cuestiones bastante polémicas, ¿no? Está generando bastante polémica aquí en Estados Unidos. Y una está siendo vista como una derrota para Donald Trump y la otra como un avance de una discusión importante internamente, ¿ok? Entonces, vamos allá, voy a empezar aquí por la cuestión más compleja, que es la que involucra al nonato, ¿verdad? La persona que nace aquí dentro de los Estados Unidos, ¿tiene ciudadanía o no? Bueno, aquí tienes un choque entre lo que es la base de los Estados Unidos históricamente y cuál es la situación compleja que el mundo está enfrentando hoy. ¿Por qué, Shimon? Vamos. Desde el punto de vista histórico, no tiene sentido esta medida que el presidente Trump quería adoptar aquí internamente. ¿Por qué? Él es hijo de escoceses, ¿verdad? El presidente Donald Trump. Entonces, él nace en Estados Unidos y por lo tanto es ciudadano estadounidense. Por eso incluso tiene la posibilidad de ser presidente de Estados Unidos. Lo mismo también pasa con Marco Rubio, por ejemplo, que es el secretario de Estado. Él es hijo de cubanos y teóricamente él es cubano-americano. Él es hijo de dos cubanos, nació en Estados Unidos de América y hoy incluso él podría ir, bueno, no es que podría, él está apto, ¿verdad? Él es apto incluso para postularse a la presidencia de Estados Unidos porque él es estadounidense por derecho, ciudadano. Ahora, lo que tenemos, la situación que involucra todo esto, ¿cuál es la alegación? Que hoy el mundo está pasando por algunos cambios complejos y la cuestión migratoria está siendo utilizada como un arma de guerra híbrida a largo plazo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está claro que estamos observando que muchos islámicos, muchos grupos islámicos, ellos están utilizando la cuestión de la migración y del repoblamiento, ¿no? O de la sustitución cultural como una herramienta a largo plazo. Y ellos no tienen prisa, eso puede tardar 100, 200, 300 años, pero eso sucede. Entonces, por ejemplo, tú ves Europa, ¿no? Tú tomas Europa o tomas, por ejemplo, en una familia que sea una pareja que viene aquí a Estados Unidos, llega aquí una pareja afgana, una pareja de cualquier país islámico, turco, cualquiera que sea, ¿no? Sirio, iraní, en fin, pakistaní, hay muchos aquí, ellos tienen 5 o 6 hijos. Entonces, esos 5 o 6 hijos ya se convierten en ciudadanos americanos. Y la proporción de natalidad que tenemos en Occidente está muy baja. Y esa va a ser la gran crisis del siglo XXI, Shimon. Esto de aquí es algo importante. Esa es la gran crisis del siglo XXI. Caray, entonces, ¿qué tenemos en medio de todo esto? La densidad demográfica de los estadounidenses está disminuyendo. Entonces puede ser que quien haga esa sustitución dentro de 20 o 30 años en Estados Unidos no sea necesariamente alguien que vino a Estados Unidos y absorbió la cultura. Por ejemplo, el brasileño que viene aquí le va a gustar el fútbol, le va a gustar la carne asada al estilo brasileño, ¿verdad? Está bien, pero él está adaptado al estilo de vida estadounidense. Los valores culturales, los valores religiosos, democráticos, son los mismos. Exacto, cuando tomas, por ejemplo, algo más como el islamismo, el hinduismo, y aquí no es una cuestión de religión, amigos, es una cuestión cultural, eso es importante, que quede claro lo que se está argumentando. Es algo ajeno a la historia estadounidense.
No es que no sea bienvenido, pero eso no puede convertirse en el estándar. Y estamos observando cómo esto ya está teniendo un efecto práctico, no solo en Europa. Muchas veces, ¿verdad? La propaganda existe de todos lados, de la derecha y de la izquierda, ¿de acuerdo, amigos? Tenemos que trabajar aquí con la realidad. Y la propaganda muchas veces de la propia derecha estadounidense dice, miren a los europeos, ¿qué les está pasando? Pero vamos a ver la ciudad más grande de Estados Unidos, el corazón económico de América, Nueva York. Nueva York, que hoy está controlada por un alcalde comunista islámico radical que está avanzando con varias cosas, con varios temas islámicos en el sistema educativo, ¿verdad? Y está haciendo algunas declaraciones que están generando muchas preocupaciones, ¿verdad? Dentro de Nueva York. Entonces, así es un problema que ya existe. Pero entonces, ¿estás diciendo que ellos no pueden? No, la cuestión no es esa, pero está habiendo una sustitución y esa es la gran preocupación. ¿Por qué? El presidente Donald Trump ya dijo que va a recurrir a otros medios, que no ha desistido del asunto, porque esto puede poner en peligro el futuro de Estados Unidos. Y aquí, cuando estamos hablando de este tema, Shimon, no es dentro de 2 años, no es como en Brasil, que muchas veces no tenemos un plan nacional, un plan de crecimiento para el país, independientemente del partido político. Lo que el presidente Trump está diciendo es para algo que él no va a ver. Trump acaba de cumplir 80 años, la crisis vendrá dentro de 10, 15, 30 o 50 años. Es lo que estoy diciendo. Esa es la mayor crisis del siglo XXI para todos los países. Solamente 2 países en el mundo que hasta ahora sabemos que no van a enfrentar esta crisis demográfica, Shimon, que son la India y Nigeria. Brasil, por ejemplo, la perspectiva es que nuestro país, nuestra población, Brasil, disminuya a 175 millones de brasileños para el año 2100. Amigo, eso va a generar varios problemas económicos para muchos países, ¿de acuerdo? Sí, Estados Unidos está preocupado por eso, Francia está preocupada por eso. Sí, tenemos al Reino Unido con preocupaciones serias, Corea del Sur, Japón y Brasil también. Y lo que vemos aquí, solo para comentar un poco esta crisis en Brasil, déficit de pensiones, todavía los fondos de jubilación siendo robados por bancos, alimentados por políticos, como es el caso del Banco Master. Y solo va a empeorar, Shimon, solo va a empeorar, porque el gobierno brasileño no deja que los brasileños trabajen. En vez de crear mecanismos para dar libertad a la población de inversión, de emprendimiento, de abrir negocios, de ser autónomo, de trabajar por aplicación, ¿qué hace el gobierno brasileño? Cambia eso, crea limitaciones de escala, hace todo más difícil y todavía importa trabajadores de otros países, como es el caso de los chinos. Siempre voy a hablar de este caso aquí durante mucho tiempo para perjudicar al trabajador brasileño. ¿Sabes? Es absurdo, es absurdo. Así que estamos muy fregados, Shimon Oliveira. Cuando no estamos fregados, Shimon. Cuando no se lleva el empleo a Paraguay, ¿verdad? Mira, es solo otro dato. Alemania acaba, ¿no? Alemania está haciendo posible la jubilación a los 70 años dada la crisis que están viviendo allá. Sí, otra cosa que mencionaste, estabas hablando sobre eso, sobre la ciudadanía, y ahora entendí el nivel de profundidad de la preocupación de Trump. Porque lo que estuvo circulando estos días en los medios es, no, Trump quiere prohibir. Por ejemplo, hay una pareja brasileña aquí y él quiere investigar allá. Una ciudadanía estadounidense, ellos van allá, se quedan 6 meses en Estados Unidos, tienen al hijo allá y salen con una ciudadanía estadounidense. Sí, lo sacan así. Bueno, si fuera eso, diríamos, no, está bien, ¿no? ¿Está bien Trump? Sí, sí. Los tipos quieren buscar algo para lo que ni siquiera están preparados para vivir, pero es mucho más profundo que eso. Y ahí sí, Trump tiene toda la razón, porque esos radicales islámicos, Paulo, tal vez tú no lo digas, yo lo digo abiertamente aquí, esos tipos están completamente locos, alucinados, ellos odian a Occidente, odian a Estados Unidos, odian a Brasil, odian la cultura brasileña. Ellos están ahí para hacer ese trabajo
realmente a largo plazo de cambiar la sociedad estadounidense, cambiar la sociedad europea, cambiar la sociedad brasileña y sustituirla por el Islam, por un régimen islámico. No es solo religioso, es cultural, es el formato teocrático adoptado en Irán, adoptado en Arabia Saudita, guardando las debidas proporciones, adoptado en Siria, donde te puedas imaginar. Entonces sí, es un proyecto, ellos están llegando ahí, ellos no se vuelven estadounidenses, no. Ellos no van allá, ellos no asimilan la cultura estadounidense, los antiguos sí, los antiguos. Aquel que se fue para allá en la década de los 70, en la década de los 80, ese sí, él se volvió estadounidense. Pero los tipos que empezaron a llegar a Estados Unidos en los últimos 20 años, esos no, de verdad, ellos están cambiando la cara. Por ejemplo, ya tienes bolsones dentro de Estados Unidos y están haciendo eso en Brasil también, Paulo. Sí, bolsones donde la ley de la Sharia es la que manda. Ya no es la Constitución, ya no es la ley americana, no es la ley europea, ¿verdad? No es la ley brasileña, es la ley de los clérigos, ¿verdad? La ley de la Sharia, la ley islámica que decide. Entonces por ejemplo, hay tipos lamentablemente golpeando a su esposa. Bueno, su ley le permite golpearla, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que quieren hacer en Brasil, verdad? Incluso hay una ley de un diputado, Felipe Orleans y Braganza, para prohibir la Sharia en Brasil. Y él ayer, Shimon, mira eso. Mira eso. Mira, ahí está en PHP Box la entrevista completa con él. Vayan allá, porque ese tema es importante. Me gustaría que todos ustedes se informaran sobre eso. Sí, ahí está. Hugo Mota y el Centrón tienen eso congelado porque eso da votos. Sí, da muchos votos. Captar a un sector y llevarlo a tu grupo político, ¿no? Sí, pero esa ley donde la Sharia va a sobreponerse a las leyes brasileñas o a la ley estadounidense, en fin. Entonces realmente esa profundidad, y ahí realmente, Paulo, ahí veo una derrota para Trump en ese sentido, ¿no? Porque sí, deberían existir criterios. En este caso, me imagino criterios culturales, criterios religiosos, ¿no? Criterios de asimilación. O sea, ¿quieres vivir en Estados Unidos? Entonces realmente vas a tener que asimilarte culturalmente. Es feo decir eso, ¿no es feo decir eso? No, vas a estar obligado a asimilarte aquí como americano, vas a tener que dejar de ser un radical islámico. Sí, hoy es feo, pero dentro de 20, 30, 40, 50, 100 años Estados Unidos simplemente, y Brasil también, pueden dejar de existir como existen hoy y convertirse en algo que realmente nunca tuvo la intención de ser, porque eso cambia completamente la cara cultural, política y religiosa del país. Entonces, si se trata de esto, estamos hablando de radicalismo islámico, un radicalismo que rápidamente se transforma en ataques terroristas, ¿verdad? En eliminación de minorías. ¿Cómo es que Paulo, para devolverte la palabra y aprovechar tu tiempo aquí, Paulo, cómo es que el Partido Demócrata lidia con el radical islámico que mata homosexuales, que mata mujeres? ¿Cómo lidian con eso? Por ahora siguen en ese idilio, ¿no? Porque Mamdani, el alcalde de Nueva York, lo admitió. Él dijo esta semana, Paulo, salió un informe allá en Israel porque trata sobre el antisemitismo. Él dijo esta semana lo siguiente: nosotros ganamos las últimas elecciones, que fueron ahora, la semana antepasada. Nosotros ganamos porque declaramos nuestro repudio, nuestra lucha contra el Estado de Israel. Fue el fiel de la balanza que hizo que ganaran las elecciones ahí en el estado de Nueva York, Paulo. Pues sí, mi querido, mira nada más. El Partido Demócrata trata todo eso como si fuera un lobo solitario, ¿verdad? Ese es el discurso permitido. Pero está ocurriendo un cambio en el debate político aquí dentro del Partido Demócrata muy importante en Estados Unidos. Porque eso incluso ha sido encabezado por los propios republicanos también. Mira qué interesante de que los demócratas ya no son demócratas, que el Partido Demócrata se volvió prácticamente un partido comunista y que el ala socialista dentro del Partido Demócrata está tomando el control del partido desde adentro. Es interesante, yo seguí la elección de Mamdani allá en Nueva York, hice la cobertura, estaba allá, ¿no? En esa época todavía estaba en Brasil, vine aquí a Estados Unidos para hacer eso, Shimon.
Y después de la victoria de Mandami, esa ala que estaba ahí con el apoyo de Bernie Sanders, de Ocasio-Cortez y todo eso, decía, no, nosotros somos los socialistas del Partido Demócrata. Él dijo así, no, nuestra ala va a tomar el partido desde adentro. ¿Está bien? Y ellos cuentan con el apoyo muy importante incluso de parlamentarios islámicos que tienen tanto a nivel estatal, a nivel de City Council, ¿verdad? Que son los regidores y diputados federales también, como Ilhan Omar, por ejemplo. Y eso ha estado llamando la atención porque muchos demócratas están saliendo del partido o se están lanzando como independientes o están pues yendo al partido republicano. Un gran ejemplo es Roberto Kennedy Jr., que es de la familia Kennedy, tradicionalmente demócrata. Él dejó el Partido Demócrata y hoy forma parte de la administración Trump. Y hay otros ejemplos también en el propio Partido Demócrata. El propio Trump en el pasado ya fue demócrata. Es bueno recordar esto aquí, ¿de acuerdo, amigos? En los años 80, el presidente Donald Trump era miembro del Partido Demócrata. Solo para que tengamos una idea. Y aquí también vemos un problema serio que muchas veces nosotros, solo voy a pasar por encima de esto, que es esa cosa, hablamos sobre el conservadurismo, ¿verdad? El conservadurismo es bueno, es saludable, es interesante, pero tiene un problema inherente que es que va cambiando, va siendo alterado con el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando no tienes bases sólidas para mantener la posición, ya sea política, de valores y todo eso, vemos esa migración. Entonces esa gente también sale de los demócratas, sí, viene a la derecha, mira qué maravilla. No, pero también están trayendo sus valores y van moldeando lo que es la posición conservadora con el tiempo. Es un problema serio eso, ¿verdad? Sí, lo que muchos demócratas ven hablando aquí en Estados Unidos, y llamo la atención sobre esta frase para bien o para mal, ¿verdad? Nuestra audiencia inteligente va a poder entender esto. Ellos dicen lo siguiente. Mira, no fui yo quien cambió de partido, fue el Partido Demócrata el que cambió. O sea, ¿qué es lo que quieren decir? Los republicanos hoy son el Partido Demócrata de hace 30, 40 años. También hay un problema en esto. Tenemos que dejar esto claro, ¿verdad? Hay un problema, pero es la realidad, es lo que está pasando. Entonces, ¿qué tenemos en medio de todo esto? Sí, incluso el presidente Trump recientemente esta semana dijo que el Partido Demócrata está siendo tomado por los comunistas. Hay muchos republicanos diciendo, demócratas, luchen por su partido, ¿ok? No dejen que sea tomado por radicales socialistas y comunistas. Existe un movimiento de la derecha diciendo, oye, es necesario tener otro partido, ¿no? Eso forma parte de la democracia estadounidense, ¿verdad? Entonces, bueno, pero seamos coherentes. Si vamos a discutir aquí, que sean visiones de mundo, pero que sean visiones de mundo donde Estados Unidos exista, no que estén siendo tomados por el socialismo y el comunismo. Mira la profundidad de esto, ¿verdad? En este momento del debate estadounidense, Shimon. Entonces, existe este movimiento que está ocurriendo. Por ejemplo, tuvimos la elección aquí. Yo digo que fue la elección para alcalde en DC. ¿Por qué? La elección, de hecho, será en noviembre, pero aquí en el Distrito de Columbia, ¿verdad? En Washington, D.C., los demócratas ganan todas. Entonces, las primarias que ocurrieron el 16, 17 de junio son prácticamente la elección anticipada para la alcaldía. Teníamos por un lado al demócrata más favorable al mercado, vamos a decirlo así, de derecha, ¿no? Dentro del espectro del partido, pro mercado, pro iniciativa, etcétera. Pero keniano, ¿de acuerdo? Keniano que estaba compitiendo. Y del otro lado tenías a una estadounidense, los dos negros, ¿de acuerdo? Incluso la estadounidense negra, pero ella era extremadamente socialista. Extremadamente socialista. ¿Adivina quién ganó? ¿Socialista o socialista? La socialista. Amiga, Dios mío. Probablemente ya ni será la próxima, no, ya va a ser, ya está formando su gabinete, será la próxima alcaldesa aquí en Washington, D.C. y asume en enero del próximo año. Entonces, así es bastante complicado. Y por otro lado, aquí, yo estoy aquí en Washington, sigo, ¿no? La propaganda en la televisión, todo eso, ponían al otro candidato, no como el hombre de las empresas, el hombre del sector económico, que va a acabar con todo, que acepta los lobbies, mira qué malvado es. Y la otra, wow, yo cuido de los pobres. Es el discurso que ya conocemos bien y que funciona. Tenemos una elección en Brasil que teóricamente el actual presidente está en primer lugar. Sí, el discurso socialista todavía embriaga a las masas.
Y eso está generando un debate gigantesco, pero en estados como Nueva York, ni siquiera en la ciudad, el estado de Nueva York está pasando por varios problemas serios. La alcaldía de la ciudad de Nueva York está en bancarrota. Albany, que es la sede del gobierno, tiene varios problemas, evasión fiscal. La gente está dejando Nueva York. ¿Quién se está quedando en Nueva York? Los que no tienen cómo irse y los radicales. Y los que producen, los que generan riqueza y los que quieren proteger su patrimonio se están yendo, mi querido. Y hay un detalle interesante, ellos no son mayoría. Esos radicales, ellos no son mayoría, pero son el fiel de la balanza, amigos. Ellos son ese 1%, 2%, 3% que se juntan con la banda que es del centro, esa gente que muchas veces está indecisa y van y eligen al tipo, ¿no? Que fue lo que pasó en Nueva York, ¿verdad? Había ahí una parte de la población neoyorquina que es progresista, pero no es radical islámica. ¿Pero cómo fue que eligieron a un radical islámico? Fue justamente con 1.500.000 votos de los islámicos que viven allá. Entonces ellos son el fiel de la balanza y la izquierda usa esa masa para poner a sus propios candidatos a competir en las elecciones. Entonces, por ejemplo, en una elección de Brasil, que fue un margen muy estrecho presidencial, allá entre Bolsonaro y Lula, fue 1.000.000 y pocos votos, ¿verdad? No fueron muchos votos, no. Fue poco a nivel nacional, ¿verdad? Y al final de cuentas, Bolsonaro pierde por ese margen pequeñísimo, que una minoría hace toda la diferencia en ese momento. Considerando, obviamente, ¿verdad? La gente ya se enoja aquí. No, pero no hubo elección justa. Considerando que sí la hubo, ¿de acuerdo, gente? Considerando que hubo elecciones correctas aquí en Brasil. Ahora, Paulo, oye, el tiempo vuela, ¿eh? Cuando estás aquí, hermano, el tiempo pasa volando y tenemos más temas. Entonces tuvimos esa cuestión de la ciudadanía en Estados Unidos. Yo creo que sí vale la pena que los estadounidenses discutan más sobre eso y lo revisen. Y como dijiste, es extremadamente complejo porque recibiste a la persona, le diste ahí una green card. Él va a quedarse un tiempo ahí en Estados Unidos. Y después de 5 años, si no me equivoco, él puede solicitar la ciudadanía. Ahí le das la ciudadanía americana. Él tiene derecho a votar. ¿Por qué su hijo no va a ser ciudadano americano? Ahí realmente tendrían que cambiar todo ese proceso de acogida de extranjeros. Y ahí es una discusión que realmente los americanos van a tener que resolver. El hecho es que Trump terminó perdiendo esa vez. Y ahí hubo otra discusión, Paulo, que creo que no es tan relevante como esa, pero también es muy relevante sobre las competencias deportivas. Sí, esa fue una decisión dividida y se puede decir que ambos lados ganaron. Pero podemos decir aquí que fue una victoria del propio presidente Donald Trump. Él lo puso como gran victoria en sus redes sociales. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que tuvimos en medio de todo esto, Shimon? El presidente Donald Trump, él tenía la autoridad ahí, ¿no? Por medida provisional, prohibido que hombres que nacen hombres compitieran con mujeres, ¿no? O sea, que los transexuales ahí compitieran con mujeres. Y eso llegó a discutirse en la Suprema Corte, se judicializó y salió la decisión ayer. Y entonces la decisión invierte la cuestión. ¿Por qué? Antes de que el presidente Donald Trump tomara esa decisión, estaba autorizado en todo Estados Unidos que las personas trans participaran en los deportes femeninos. Y ahora, con la decisión de la Suprema Corte, esa decisión pasa a ser de los estados. ¿Está bien? Y esto de aquí es muy importante, Shimon, porque aquí tenemos el principio de subsidiariedad, que es la base fundamental de la nación americana, ¿ok? Si acabas con el principio de subsidiariedad, Estados Unidos no dura como país ni 20 años. Esto es la base fundamental de América. ¿Qué es lo siguiente? Cada quien resuelve sus propios problemas. Entonces empiezas por el barrio, del barrio a la ciudad, de la ciudad al condado, del condado al estado, del estado a la federación. Entonces aquí es un federalismo de verdad, no es como en Brasil, que es falso, ¿verdad? Porque el federalismo de Brasil es como la República Democrática en un país comunista, ¿verdad? República Democrática del Congo. Comunista, República Democrática de Corea del Norte, comunismo, ¿verdad? En Brasil el federalismo solo existe en la República Federativa de Brasil, pero ¿cuál es el federalismo de Brasil? No existe. Eso no existe en Brasil. Es verdad.
No, pero el federalismo aquí en Estados Unidos, ¿cuál es su base fundamental, mi querido? La base fundamental del federalismo estadounidense es que los estados tienen independencia. Empieza por el nombre del país, ¿vale? Estados Unidos de América. O sea, 50 estados dentro del territorio americano del continente se reunieron y formaron una federación, ¿cierto? Entonces son 50 estados diferentes. Sí, Estados Unidos no es un país como decimos Argentina, México, Brasil debería seguir ese principio, ¿no? Cuando tuvimos el golpe de la República, intentaron implementarlo, pero hicieron ahí un revoltijo, ¿no? Y la cosa cambió. Entonces, así necesitamos entender, Estados Unidos son 50 estados que se federaron, ¿cierto? Entonces tienes 50 códigos penales, tienes 50 reglas fiscales, y así, si vives, por ejemplo, en Alabama y no crees que está bien las leyes, la forma, el estilo de vida de Alabama, te vas a Nueva York, pues allá en Nueva York no está bien. Tienes 50 opciones para moverte aquí dentro, para buscar el estado que esté más adecuado a tu forma de vivir, a tus valores, cultura, etcétera. Entonces, si vulneras esto, eso destruye lo que llamamos el principio de subsidiariedad, que es lo que mantiene esa autonomía de los estados americanos con cierta centralización federal, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó ahora dada esa explicación? La lógica fue invertida, Shimon. Entonces ya no está permitido que los hombres participen en deportes femeninos porque se despertaron en la mañana o el año pasado o hicieron tratamiento hormonal, lo que sea, y empezaron a participar, a competir. No. Ahora está como regla general prohibido, pero los estados ahora tienen autonomía para cambiar eso, ¿cierto? ¿Qué significa eso en la práctica? Tenemos 27 estados republicanos y 23 demócratas. Los 27 republicanos van a seguir prohibiendo, punto. ¿Cierto? Hay 23 demócratas, entonces los 23 demócratas van a permitir, espera un momento, eso va a tener que pasar por escrutinio y va a tener que debatirse internamente dentro de esos estados. Y ahí entra la participación de la población civil y la forma estadounidense de hacer política, que no es igual en Brasil, que allá el juez, el ministro Calvo firma un papel y se acabó, es eso, no. Ahora eso va a pasar por discusión en las cámaras, en los congresos bicamerales, ¿verdad? Porque aquí en Estados Unidos tienes diputado estatal y senador estatal también. Eso va a pasar por debate interno, va al ámbito de las políticas públicas. Entonces hay estados en los que puede ser que eso pase, como California, como Oregón, como Nueva York, pero hay muchos estados que hoy están bajo los demócratas donde eso va a pasar por escrutinio y puede ser que la mayor parte de la población no quiera. Porque, Shimon, aquí en Estados Unidos la cuestión de los deportes no es igual que en Brasil, que es solo entretenimiento, no. Aquí en Estados Unidos el deporte forma parte de la formación de la identidad nacional y también de la formación de la ciudadanía. ¿Qué significa eso? Que existe un fomento muy importante, existen ligas universitarias aquí, existe cobertura mediática de deportes solamente de las universidades. Son ellos los que preparan a la élite de los atletas olímpicos, de los atletas profesionales. Entonces, la mayoría de los atletas que hoy están en la NBA, que están en la NFL, que están en las grandes ligas, todos ellos pasaron por ligas estudiantiles antes. De ahí vienen los drafts, de ahí es donde identifican a los atletas profesionales y las universidades aquí, ellas financian eso. Los atletas, muchos de ellos tienen becas que llegan al 100%, entonces eso involucra todo el sistema económico de Estados Unidos, no es solamente la cuestión deportiva como vemos en Brasil, ¿verdad? Que el atleta en Brasil se mata y solo es valorado cuando consigue una medalla por un milagro de Dios en las Olimpiadas, ¿verdad? Aquí no, aquí existe una estructura de base para los atletas. Entonces eso va a llevar a un debate. Espera, el tipo que está ahí invirtiendo en su hija durante décadas para que su hija se convierta en atleta, y aquí hablo en el sentido positivo, invirtiendo emocionalmente, culturalmente, creyendo en la carrera de su hija, no es solo una cuestión financiera. Él va a mirar y va a decir, espera, ¿cómo es que ahora viene un hombre biológico y está tomando el lugar, está compitiendo, está estableciendo récords que una mujer no puede lograr por cuestiones biológicas?
Eso va a llevar a un amplio debate interno dentro de Estados Unidos, mi querido gente. Paulo tiene los libros que me gustaría que ustedes adquirieran porque abren la mente, muestran el mapa de lo que es América Latina, lo que pasa, lo que pasó, la cuestión histórica, política, en fin. Paulo, háblanos un poquito sobre los libros. Pues sí, mi querido, los tengo aquí hoy. Mira, voy a mostrárselos todos a nuestro público. Tengo este que fue bestseller lanzado en 2022 en la época de las elecciones, Lo mínimo sobre el Foro de Sao Paulo, ¿verdad? Este libro aquí fue un libro que incluso por ser en formato de bolsillo, ¿verdad? Rápido, de lectura dinámica, tuvo ventas extremadamente altas en Brasil. Mi primer libro que habla mucho, ¿verdad? Trata sobre los temas que comentamos aquí hoy. Mira, Estados Unidos y el Partido de las Sombras, que escribí aquí junto con mi amigo Iván Kleber. Aquí hablamos sobre cómo el Partido Demócrata fue siendo tomado desde adentro con mucho, pero mucho trabajo de ni más ni menos que George Soros. También está este libro que es muy interesante, es un ensayo sobre las bases revolucionarias de la política moderna, que va mostrando incluso temas que hablamos aquí hoy, ¿verdad? Sobre cómo el conservadurismo va siendo infiltrado. En este libro presentamos algunas bases de cómo se realiza esto, ¿verdad? Entonces está esta obra. Aquí está mi cuarto libro, que es La caída de la democracia en Brasil. Es una serie de ensayos divididos en 3 ejes que va mostrando, ¿verdad?, la dictadura del amor que se va implementando en Brasil, ¿no? El manicomio de la democracia, y termina en un tercer eje que trata sobre basta con ser de derecha, ¿verdad? Muchas veces decimos, yo soy de derecha, todo eso, pero espera, hay varias cuestiones que necesitamos analizar aquí dentro, ¿verdad? Y va profundizando más de valores, de cuestiones importantes, y todo basado en acontecimientos que hemos tenido, ¿de acuerdo? Todos los artículos aquí son análisis profundos basados en ejemplos de la realidad que vivimos. Este libro aquí tiene un prólogo de Flavio Gordon e incluso hay una versión en inglés también, ¿verdad?, que es The Fall of Democracy in Brasil. Y por último, ¿verdad?, y no menos importante, mi obra principal, ¿verdad?, Esta criatura gigantesca. Aquí el Foro de Sao Paulo y la Patria Grande, que habla mucho de ello, con prólogo de Ernesto Araújo, ¿verdad?, ex canciller de Brasil, ministro del gobierno de Bolsonaro. Y aquí hablo mucho sobre la situación, la historia de América Latina desde el punto de vista político y cómo el PT, Lula y Fidel Castro fueron pintando de rojo y destruyendo la democracia en todo el continente a lo largo de los últimos 60 años, mi estimado. Amigos, aquí en la tarjeta están todos esos libros. Solo hay que hacer clic. Aquí creo que nos vamos a volver ricos, Paulo. La gente va a comprar esos libros. Estamos vendiendo aquí en todos nuestros videos todas las semanas, así que adquiéranlos aquí, amigos. Estoy seguro de que el conocimiento y principalmente la capacidad de entender el juego se va a ampliar. Tu nivel de conciencia va a aumentar aún más. Gracias, Paulo. Y soy yo quien agradece, Shimon Oliveira. Un fuerte abrazo a toda tu inmensa audiencia, mi querido. Ahora pon atención aquí. Sé que tienes un mensaje de alto valor, un conocimiento profundo de la realidad, pero que aún pasa completamente desapercibido aquí en el mundo digital. Mira esta charla que tuvimos aquí con Paulo Araújo. Fantástico. Esa capacidad de argumentación, esa capacidad de presentación y principalmente esa capacidad de llegar hasta ti en el mundo digital. Todo eso, gente, no es suerte. No fuimos elegidos por el sistema. Es un método aplicado y que funciona. Tú intentas, grabas, apuestas, pero la audiencia simplemente no llega a ti. ¿Y sabes cuál es el verdadero problema de eso? Es la cantidad absurda, principalmente de dinero, que estás dejando sobre la mesa todos los días. Internet no tiene piedad de los aficionados, pero premia y enriquece a quien sabe retener la atención, y el juego de verdad no paga en reales, paga en dólares. El método que me trajo más de 50 millones de visualizaciones en las redes sociales cada mes está totalmente monetizado en moneda fuerte, que vale 5 veces más. El mismo esfuerzo que haces hoy podría estar rindiendo 10, 50, 100 veces más. Y es por eso que el 12 de julio, aquí en Curitiba, voy a abrir la caja negra de este método. Una inmersión presencial en mi estudio profesional con mi equipo para solo 10 personas. Vamos a construir tu autoridad, corregir tu postura y forjar tu guión de máxima retención juntos, para que dejes de hablarle a las paredes y empieces a facturar en el mercado internacional. El código QR está en la pantalla y el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado.
Y si lo prefieres, escribe ahora en mayúsculas. Yo quiero y te mandamos el enlace. Son solo 10 lugares y cuando la puerta se cierre, se acabó. Tu voz merece ser escuchada, tu esfuerzo merece ser bien pagado en dólares. Así que escribe Yo quiero y blinda tu comunicación con Shimon Oliveira. Aquí frente a frente conmigo el 12 de julio. Y ahora preparé algo muy especial para que ya no pierdas tiempo buscando una buena película o serie para ver con tu familia el fin de semana. Sí, a veces entras ahí, te la pasas buscando, eliges un título y al final es una porquería y perdiste 1 o 2 horas de tu día, mal aprovechadas con una historia mala y llena de cultura woke, llena de quejas. Bueno, resolví eso para ti. Creamos un canal con recomendaciones de series y películas donde ya te traemos lo mejor que hay hoy en el cine y la televisión. Así que aprovecha. Aprovecha los consejos para ahorrar tiempo y disfrutar algo bueno con tu familia. El enlace está en la descripción, en el comentario fijado y en la tarjeta que aparecerá en tu pantalla. Ahora suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, dale like al video porque cuesta trabajo traer a Paulo aquí cada semana para traducir lo que pasa allá en Estados Unidos y que involucra a Brasil, ¿de acuerdo? Mira, blinda tu mente. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en el próximo video. Hasta luego.